¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir con la historia de Rusia. Nos habíamos quedado en que Rusia va haciendo todo ese avance a través de esa migración que hacen los vikingos y que se van a ir expandiendo, en la que se van a ir incorporando a toda esa capa de pueblos en las que nosotros tenemos una visión a larga vista de decir cómo se fue integrando todo este tipo de situaciones. Fíjense que habíamos dicho que toda esa geografía de todos estos pueblos que se fueron haciendo y que estaban regados por esos 5 ríos, que es el Mediterráneo, el mar Egeo, el mar el mar Negro, y vamos a irnos dando cuenta el fósforo, vamos a irnos dando cuenta cómo a través de esa corredor de aguas que hay en esos ríos va a irse formando todos esos pueblos. Aquí vamos a ir viendo que a través de la ruta del ámbar, que fue una de las cosas que trajeron las aportaciones de los nórdicos y de los vikingos, aquí vamos a ver cómo se van a hacer esa fusión de varegos y del clan de Rus, que es el que va a dar el nombre a Rusia. Toda esa situación de los hisitas, del oro de los hisitas, que va a ser el caudal de conocimientos que tenemos acerca de todo lo que se empezó a dar en esa época. Aquí vamos viendo cómo se van formando las dos ciudades de Rusia y Novgorod, y vamos viendo la formación que tiene ese retroceso de esa visión de volver a tomar el Renacimiento. Todos estos pueblos que han ido viendo eso y que se han ido retroalimentado de todos esos conocimientos, vamos a ver cómo una de las principales situaciones va a ser la fe ortodoxa. Esa fe ortodoxa que se va a ir restaurando, donde se va a hacer esa adoración a los frescos, al arte que tenía, y que se va a ir restaurando todo ese tipo de íconos, de retablos, que es lo que constituye la fe ortodoxa. Y vamos a ir viendo que es algo importantísimo ese evento de la fe ortodoxa, porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo va a surgir, por qué se va a ir haciendo todo esto. Aquí vamos a ir viendo que a través de que bajaron viene toda la tribu de Rus, los varegos, y esa posición de eslavos que traía toda esa gente, que los eslavos son los que van a aportar la gente, y los varegos van a dar toda esa situación social a un pueblo que le pide ayuda. Bueno, ese sincretismo va a ser algo esencial. Aquí ya vamos a ir viendo cómo van a ir restaurando las iglesias, porque es una cosa muy importante para ellos. Inclusive en la actualidad se han abierto muchas iglesias, se han abierto mucho el culto a toda esa fe ortodoxa que por más de 70 años se les había quitado. Todo esto se va a convertir en que ellos van a ser los herederos de Bizancio. ¿Por qué va a ocurrir esa situación? Por una situación que hubo una invasión al pueblo de Constantinopla. Ya vimos cuando estábamos estudiando todo el proceso de las cruzadas, nos dimos cuenta que en la cuarta cruzada va a haber una invasión al pueblo de Constantinopla, y la van a saquear tanto en oro, porque tenía mucho oro, tenía muchas cosas muy valiosas, y se va a cambiar la imagen, porque según ellos van a Jerusalén a recuperar las tierras santas, pero al pasar en Constantinopla se hace todo un saqueo y van a verse afectados. Y aquí pues el pueblo de Constantinopla se va a destruir cuando van a irse metiendo todas estas situaciones. Ya vimos que
cuando va a pasar toda esta situación de que la Roma que está en Occidente es destruida, cuando los acueductos son cerrados, cuando toda esa situación está pasando en Occidente, en Oriente no está pasando eso. Entonces ahí todas las costumbres bizantinas que van a llegar posteriormente se van a mantener intactas, porque allí no ha pasado nada. Y cuando la Roma de Occidente se va a destruir, toda esa gente se va a ir a las abadías, a los monasterios, se va a recorrer toda una población que se va a estar haciendo y que va a tener todo ese poscomunismo que se estaba ya originando, y las características que se van a conservar son las características del pueblo ruso. Aquí vamos viendo cómo Bizancio va a traer este mundo de Constantinopla, se va a ir a Bizancio y ellos lo van a adoptar, ellos van a adoptar su alfabeto, ellos van a adoptar toda la fe ortodoxa y se van para allá. Ellos son los herederos de todo ese conocimiento que se pudo haber perdido y que sin embargo tuvieron la visión de hacer. Aquí en Oriente se va a estar el cristianismo, y eso va a traer características que en Roma pues habían estado más de 1000 años en Constantinopla, en todo ese proceso que se llevó, y a la caída de Roma, a la invasión de Constantinopla por todas esas cruzadas que llegaron, va a hacer que en Oriente se mantenga ortodoxo y en Occidente sea una situación católica. ¿Por qué? Porque en Oriente tienen un papa y en Occidente ellos no tienen papa, ellos no tienen una cabeza de iglesia, ellos manejan una situación diferente, y así se va a hacer. Toda esa cisma religiosa que se va a originar va a ser una de las características principales de por qué se fueron los bizantinos, ¿sí? Porque esa cisma donde va a quedar claro que el cisma es cuando se dividen las dos iglesias. ¿Por qué se van a dividir esas dos iglesias? Porque va a pasar un acontecimiento muy, muy grave para el pueblo bizantino, para Constantinopla, y que toda esta situación que se va haciendo va a traer unas propuestas de control en ciertas situaciones. Todos los obispos de Occidente son muy poderosos, pero acá en Oriente van a empezar a hacer, porque aquí en Oriente ellos se conforman con tener a sus emperadores, a sus reyes. Con eso está más que todo. No se presta en Oriente esa situación, que no va a cambiar para ellos en nada, porque aquí no hubo ninguna violencia acerca de ese tipo de situación. Aquí lo que vamos viendo, cómo se va a ir retribuyendo, que todos los que vienen de Roma occidental van a traer todo ese concepto que es latino, que es germano y gótico, y va a entrar en ellos. Y en cambio, en el otro lado, traen toda la influencia de los aspectos griegos que se estaban manejando. Aquí no hay ya imperio, y fíjense en lo que va a ocurrir. Esa expansión que se va a estar haciendo en Roma, y que van a irse marcando situaciones de expansión que después ya no pudieron controlar. Toda Europa estaba siendo invadida. Todo esto va a llegar desde Venecia, Lombardía, se van a ir metiendo, va a llegar al Mar Negro, al Cáucaso y toda Europa del Este. Ya estaba incontrolable todo esto. La Roma occidental, que es donde tienen un papa que manda, porque recordarán que esta situación que se va a dar aquí es cuando Carlomagno va a hacer un pacto con el Papa para que le dé la legitimidad de que sea el rey, y él a cambio le va a dar los estados pontificios.
esos estados pontificios que en alguna época había pertenecido a Bizancio y que se le da al Papa. Entonces, esa situación está pasando, pero en Occidente. En Oriente todo eso no está pasando, y aquí va a traer pues una situación. Todas estas situaciones que se manejaban a nivel del clan de Rus, ellos tenían, por su fe ortodoxa, ellos lo van a manejar con patriarcas. Esos patriarcas y los metropolitanos, que son un grupo que maneja todas las cuestiones administrativas en ellos, aquí vamos a irnos dando cuenta, porque toda esa influencia, todas esas iglesias, todos esos conceptos venían de Jerusalén, que venían pasando desde Libia, desde Bizancio, de Siria. Aquí hay que marcar algo. Bizancio después se llamó Anatolia, y posteriormente, ya actualmente se llama Turquía. Toda esta situación que va a ir haciendo y que va a llegar hasta donde está la bota itálica y parte de Egipto. Primero, lo que va a ir pasando en Bizancio, que ya vimos que tiene en Roma, en Occidente, toda esa influencia griega, y acá en Occidente, que es la situación herederos de los escitas, de la cultura que viene haciendo y que va a traer todo ese avance. Fíjense en que aquí vamos a irnos dando cuenta de situaciones. Ya en la época en que se había mencionado más adelante, San Agustín va a traer todas esas ideas, toda esa filosofía de Platón, en lo que se va a ir formando poco a poco toda la escolástica. Toda esa filosofía escolástica que va a implantar San Agustín más adelante, y que aquí estaba mencionando como lo que manejaba Platón, de todas esas ideas del mundo, ideas en concepto de análisis filosófico. El mundo de las ideas es uno de los conceptos de Platón, y aquí nos vamos a ir dando cuenta que lo que estaba pasando en una época, lo que estaba ocurriendo en la Edad Media, aquí en Oriente no pasó, porque ya habrán recordado que ya habíamos mencionado ciertas situaciones en las que la Edad Media no fue en todos lados, nada más fue en Inglaterra, en Francia. En esos lugares fueron esa Edad Media. Acá en Oriente no se mencionó esta situación. Miren, vamos a dejarlo hasta aquí, porque aquí es muy importante por qué fue esa cisma, por qué al llegar un pueblo y atacar a Bizancio, y al no tener una respuesta de Europa, del mundo ortodoxo y el mundo católico, esto se va a hacer una fractura en las dos iglesias. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos veremos. Pasen un buen día, una agradable estancia con tranquilidad.